en la política y en una candidatura de importancia con una figura que no proviene de la política. Yo creo que eso merece ser explicado, porque sobre todo merece ser explicado cuando el fenómeno se da dentro de lo que uno no puede dejar de caracterizar como una política nacional y popular en sentido amplio, en sentido general. Sí. Porque, digamos, la incorporación de figuras del deporte o del espectáculo a la política fue algo que tuvo su momento inaugural en la década del 90. Entonces creo que quedó asociada esa incorporación a la decadencia de la política y particularmente a la vigencia de una política de entrega del país, de una política contraria a los intereses nacionales. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la emergencia de una candidatura como la de Cacho Buenaventura genera una especie de impacto, y llamémosle inicial. Sí. Ahora, por un lado yo creo que es necesario contextualizar el asunto, porque en política es muy importante saber hacer la lectura con sintonía fina, para usar un término que en un momento se puso en boga, pero mucho más importante es distinguir siempre lo fundamental de lo secundario. Claro, sí. Y en la misma semana en que apareció la noticia de que Cacho Buenaventura iba a acompañarlo a Eduardo Castelo en la fórmula para la elección provincial, apareció una noticia que ha pasado muchísimo más desapercibida, que es el compromiso de Castelo de estatizar la empresa de aguas. Sí. En realidad, si la noticia reflejara las cosas por la importancia objetiva que tienen, la noticia de la estatización del agua tendría que estar en la primera página y la noticia de la candidatura de Cacho Buenaventura en las páginas interiores. Claro, sí, por la importancia, justamente. Por la importancia, sí. Y la importancia y el significado que tiene, porque en Córdoba, plantear la reestatización del agua, que fue privatizada por Mestre, que fue después objeto de un contrato leonino con la empresa Suez, y que después pasó a manos de Rogio, y en torno a lo cual ha habido permanentes enjuagues para acomodar la tarifa de acuerdo a las necesidades de alta rentabilidad de estos sucesivos grupos privados. La reestatización del agua, volver a una epos estatal, significa nada más ni nada menos que enfrentarse con la representación, con una representación real y desde el punto de vista simbólico tan significativa como la empresa Rogio, una empresa emblemática del establishment de los núcleos de poder concentrados en la provincia. Entonces, ese anuncio define toda una política, porque no se puede pensar que alguien va a hacer eso en relación al tema del agua, digamos, y que tiene una visión en la cual coloca en ese lugar al Estado en relación a los servicios públicos, y en otro orden va a hacer exactamente lo contrario. Además, no se trata solamente de eso. En el mensaje de ayer, en el acto del 1 de mayo, organizado por la CGT Rodríguez Peña, a Castelo usa un lenguaje que hace muchos años que no se escucha en la provincia, que es que vamos a dejar
de tener gobiernos que gobiernan para los ricos, porque lo que viene es un gobierno popular. Sí. Eso creo que no se dice en Córdoba desde los tiempos de Obregón Cano y Atilio López en el año 74, y no estoy haciendo comparaciones porque además estamos hablando de épocas totalmente distintas, pero sí, eso no se dice, no digamos que no se hace, no se dice. Claro. En Córdoba desde el año 74, en que un golpe policial desalojó al que podemos calificar como el último gobierno popular que tuvo la provincia de Córdoba. Bueno, ahora, uno podría decir, ¿por qué digamos, el candidato del Espacio Nacional Popular ha optado por elegir a una figura como Cacho Buenaventura, ajena a la política, con un alto nivel de popularidad, no se puede desconocer eso, con un alto nivel, con un altísimo nivel de conocimiento por parte del público, porque no se puede dejar de tomar en cuenta la situación general que vivimos en cuanto a lo que se refiere a las relaciones de la población, o del pueblo cordobés, o del pueblo argentino, porque Córdoba no es una excepción en ese sentido, con la política. No se puede dejar de considerar el hecho, dicho en términos más profundos, de que seguimos inmersos en la crisis de la representación que eclosionó en el 2001 y generó la consigna del 2001 de que se vayan todos. Ya no se puede decir más aquello de la fama es puro cuento. No. La fama en este momento, o sea, y creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Claro, pero la fama añade, como creo que añade, y creo que en ese sentido lo más probable es que a Castello acierte en cuanto a que suma, al sumarlo a Cacho Buenaventura, en la medida en que la política está, digamos, no está precisamente en un momento de esplendor. La política, la militancia popular, el interés del pueblo en la política. Esto no es el electorado de los 70, Aurelio, ¿no? Para nada. Justamente. Sí. En este momento lo característico, según lo que dice toda la gente que hace, todo el mundo coincide, en que los sondeos de opinión en la población o de conducta en la población indican que el 90% de la gente, cuando encuentra un programa político en los medios, cambia el diálogo. O sea, hay un estado digamos, entre rechazo e indiferencia muy marcado. Y además, muy marcado. Muy. Y además, cosa que es correlativo con esa situación, hay una militancia popular escuálida. Y eso es un hecho particularmente en Córdoba, donde aunque a ciertos círculos no les gusta escuchar esto, tenemos que partir de la base de que el kirchnerismo cometió gravísimos errores. Porque en el 2011 pactó con De la Sota, no presentó candidatos. En el 2007 también cometió gravísimos errores y quedó comprometido no solamente con el delasotismo, sino además con el fraude electoral que se le hizo en ese momento a juez. Y considerando los tiempos de la política, hubo una demora tan grande en decidir decisiones que eran fundamentales. Exactamente. Como que se esperaba que desde Buenos Aires viniera aquello de que, se autorice a determinada cosa. Ese es el tema. Por ahí yo he escuchado alguna voz que dice: a Castello decidió esto solo. ¿Y cómo se están tomando las decisiones políticas en el campo nacional popular en los últimos años? Yo tengo presente la imagen de Tomada, Vudú y Filmus esperando, como quien espera la decisión de un juez, que Cristina dijera quién era el candidato. Cristina, en ese caso y en muchos otros, fue la gran electora. Fue la gran electora recientemente en el caso de Recalde. Recalde no surgió de ninguna clase de compulsa interna popular donde dijeran, bueno, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires,
la militancia nacional y popular de la provincia de Buenos Aires, tras un proceso de debate y de pelea por la representación, decidió que este hombre o esta mujer fueran los candidatos. Lo decidió a dedo el presidente de la República. Y eso no lo podemos ignorar ni silenciar, aunque al mismo tiempo tengamos la necesidad y la obligación de señalar que este gobierno, los gobiernos de Néstor y Cristina, son los mejores gobiernos que el país ha tenido desde la muerte de general Perón. Sí, no, eso es cierto, pero digamos, sí. una cosa no quita la otra. No. Digamos, porque además esa metodología del verticalismo extremo, que es la que se practica, es una metodología que tiene mucho que ver con que la crisis de la representación no se haya superado y con que sigamos teniendo una militancia escuálida que mira y espera las órdenes de arriba y no trata de construir representación abajo, porque a la hora de pelear por el escalafón, digamos, en la política, lo que importa no es si uno tiene representatividad, sino si uno es visto como un discípulo o un soldado obediente. Entonces, bueno, así no se puede construir un movimiento popular sólido. Ese es un problema que no está superado. Entonces, en ese marco, digamos, de cierta anomia política, la apelación a estos recursos, digamos, empíricos para sumar votos, se impone casi como una salida empírica. Es decir, digamos, es empírico y no fruto de una reflexión y de una cosa madurada y con sentido estratégico, digamos, el manejar la política verticalmente a dedo, y una solución empírica para los problemas que crea eso es apelar a figuras que no provienen de la política. Claro, como por ejemplo, justamente, ¿no?, el partido de Mauricio Macri, de Baldassi, en este caso proveniente del fútbol, del CEL, del mundo del espectáculo, y lo hemos mencionado otras veces acá, esto de esta necesidad de la fama. Claro, nadie ha desmentido, Marine, una cosa que ha estado saliendo en todos los diarios, y es que desde el kirchnerismo se estaba midiendo en la provincia de Buenos Aires a Kirchner. Claro. Entonces, bueno, no nos rasguemos la vestidura como si el caso de Córdoba fuera una especie de mosca en la leche. Claro, yo no lo digo por el espacio de Córdoba, yo te lo comentaba acá, Aurelio, lo digo desde el lugar que nos ha tocado a nosotros comentar, de decir, qué fallo tan grande, ¿no?, en la construcción política, tremenda, porque si para obtener un voto necesitamos de la fama, bueno, es evidente que en construcción política no hemos aprobado. No, ahora, al hacer la valoración de este aspecto, hay que poner con toda claridad, digamos, porque eso importa, eso no puede ser indiferente si se apela, cosa que no se puede decir de Cacho Buenaventura, a un personaje repugnante como es el CEL. Ahí está la diferencia, eso sí, eso es cierto. Pero además de las características personales, en las cuales Cacho es una persona decente, y del CEL es un misógino, digamos, reaccionario digamos con una absoluta impudicia que le toca la cola a las mujeres, siendo candidato, no siendo humorista, siendo candidato sigue practicando ese tipo de conducta. Entonces, claro, y hay una cosa muy distinta entre uno y otro, porque si uno evalúa a Cacho Buenaventura, le podemos decir que tal vez, o sí, fue convocado por su fama, pero que detrás de esa fama, podemos decir también que hay una... Por supuesto, siempre hay un abanico de alternativas, pero yo personalmente no sentiría
que el espacio nacional y popular en Córdoba hubiese ganado si en lugar de estar Cacho Buenaventura allí, y esto yo lo quiero decir con toda claridad, sin lugar a ninguna clase de equívoco, estuviese alguna de las figuras del kirchnerismo provincial, que no voy a dar nombre, que han sido hoy, no en el 2011, hoy, en esta elección, partidarios de que se hiciera un arreglo con De la Sota. Sí, proviene, esa figura no puede, nadie podría decir que no proviene de la política, pero ¿qué política es la que están planteando? Yo me quedo con Cacho Buenaventura. Política agachadista. Claro. Y además no hay que olvidar que, digamos, que si, como lo estamos definiendo aquí, Cacho Buenaventura ha sido tomado como una especie de medio, sí, para que su fama, correcto, pongámoslo así, digamos, porque así atraiga a ciertas franjas, digamos, electorales. Más importante que los medios son los fines, y los fines se están determinando cuando se dice vamos a estatizar el servicio de agua de la provincia. Claro, por ejemplo, comparando, simplemente para establecer comparaciones, ¿no? Nadie le puede discutir a Luis Juez su trayecto en la política. No. Nadie se lo puede discutir. No, y la verdad que una fórmula Castelo-Juez sería un horror. Claro, ¿por qué? Porque bueno, todos sabemos lo que ha pasado últimamente. Así es. Con el juez que decía apoyar a un candidato y no apoyar a otro, hablar muy mal de Aguad, tratarlo de una forma muy desconsiderada. Hoy creo que es responsable de la campaña, decir que iba a ir para, digamos, como apoyando la candidatura de Olga Ruitor como intendenta, desdecirse el otro día, y bueno, decir que no, tantas cosas, y decir, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿No había trayectoria política? Eso nadie se lo puede discutir. Por supuesto. Pero además creo que hay una cosa que ya a esta altura ha quedado en claro, y que hay que, digamos, hay que dimensionarla y hay que cargarla de significado. Y es que esta elección muestra que una cosa que está repitiendo a Castelo, y que es que él no quiere hacer una buena elección, quiere pelear con todas las armas que tenga a mano para ser gobernador. Y eso, cuando además está acompañada por una política de decir, basta de gobierno para los ricos, vamos a estatizar el agua, no quiero que en la provincia, como en Villa María, no haya villas ni country, cosa que la fórmula completa, ni villas ni country, significa definir una sociedad democrática, una sociedad donde no haya guetos de ricos y guetos de pobres. Bueno, no será un programa completo lo que está enunciado en esas tres formas, pero está indicando una dirección bastante clara. Además de que, más allá de la calumnia, que es una calumnia que vamos a hablar en algún momento, de Pudú, que dice que a Castelo apoyó a la mesa de enlace en el 2008, además del hecho de que a Castelo ha sido uno de los sostenes del kirchnerismo en Córdoba, absolutamente consecuente en ese sentido, en los momentos más dramáticos de estos últimos 12 años, como fue en el 2008 en la pelea con la mesa de enlace, o en el momento en que el kirchnerismo fue derrotado por De Narváez en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, en el conjunto de situación uno puede plantearse, ¿es esto lo que, digamos, un militante más con un sentido de la profundidad política, que quiera una profundización de este proceso para que lo que ha sido hasta ahora una política nacional se transforme en una política de liberación nacional, lo que ha sido un movimiento popular débil se transforma en un movimiento popular fuerte? Bueno, puede decir, bueno, macanudo, esto sirve para pelear en esta emergencia, pero ¿cómo hacemos para transformar de raíz el movimiento popular? ¿Qué hay que hacer para que modifiquemos más de fondo las cosas y haya una situación de más amplio protagonismo popular, y donde además la política sea un sistema de selección en el cual, digamos,
los dirigentes surjan de la política. ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, eso vamos a tratar de hablar en la segunda parte de columna. Todo lo universal, visto con ojos de criollo. En la política, el peronismo cerró su campaña electoral en Córdoba en un acto de 90.000 personas. Sí. En el Boulevard Chacabuco, la presencia del acto en forma compacta, digamos, cubría desde el Boulevard San Juan hasta Humberto Primo aproximadamente. El peronismo perdió las elecciones del 83, las perdió con Alfonsín. Sí, con Alfonsín. Sí. Y Alfonsín también hizo actos de una gran masividad. Es un momento en que la política estaba viva en su relación con las masas del pueblo argentino, a pesar de que el peronismo venía herido por los enfrentamientos y la decadencia, digamos, que fue el gobierno de Isabel Perón, digamos, ¿no? Y su caída sin gloria, digamos, ¿no? En el año 76, caída sin gloria, realmente un sector grueso de la población, sobre todo de las clases medias, vieron con entusiasmo incluso el golpe militar, y los sectores populares estaban en un retroceso muy grande ya, después de haber juntado 3 años antes, en 1963, 2 millones de personas para esperarlo a Perón en el 6. Nada de eso ocurre actualmente y es necesario recomponer el movimiento popular. No existen razones insalvables para que el pueblo argentino pueda volver a entusiasmarse con la política, con la acción política y sobre todo con una acción patriótica tendiente a sacar al país de una vez, de la tutela oligárquica de la cual llevamos ya 200 años, y de las reacciones esporádicas del movimiento nacional que nos dieron una década en del 45 al 55 y nos han dado ahora, nos dieron una esperanza muy efímera en el año 73 y nos han dado ahora 12 años, pero donde ni terminamos de completar un programa de independencia nacional. Se podría decir que estos años hemos tenido una política nacional, pero no una política integral de liberación del país. Bueno, ni logramos eso, ni logramos recomponer un movimiento de masas que sea capaz de tornarse imbatible. La vez pasada decíamos en este mismo programa que a Perón se lo proscribió porque las elecciones las ganaba sin ninguna duda, claro, y las ganaba a veces con margen del 60%, como la ganó las elecciones de octubre del 73. Entonces necesitamos un fuerte movimiento popular. Y el kirchnerismo, que nos ha dado los mejores gobiernos después de la caída de Perón, sin embargo, en ese terreno ha fracasado por completo. Y ha fracasado además por las mismas razones que en otro sentido, porque en este caso no se puede hablar de fracaso en la construcción del movimiento popular, en el caso me refiero al caso de la experiencia clásica del peronismo, por las mismas razones que debilitaron, en ese caso en otro sentido, el movimiento nacional en el 55 y permitieron el retorno oligárquico a través de la famosa Revolución Libertadora. Sí, así. El kirchnerismo ha repetido la fórmula de la conducción vertical establecida por Perón sobre su movimiento después de su fundación, con una variante. Yo lo digo en una nota que invito a leerla, que se llama La conducción vertical después de Perón, que Perón no construyó su movimiento con una conducción vertical, impuso la conducción vertical cuando ya había terminado con el objetivo, con la meta de construir un fuerte movimiento de masas. Primero construyó. Primero construyó. Claro. Primero abrió la
levantó la tapa de la caja de Pandora, claro, famosa, sí. Y se arriesgó a que las masas populares lo desbordaran. A Perón, como los Kirchner, quería construir un capitalismo nacional. Cristina y Néstor han hablado de un capitalismo en serio. Perón hablaba de capitalismo nacional. En definitiva, si bien es cierto que el proyecto de Perón era más integral, digamos, el Estado tenía un papel de mayor centralidad, llegó a gobernar la marina mercante, a monopolizar el comercio exterior, a gobernar el sistema bancario a través de la nacionalización del depósito bancario, no del sistema bancario, pero sí de los depósitos. De los depósitos, bueno, sí. A pesar de que fue el creador o el que llevó, digamos, a su plenitud a las empresas nacionales, estatizó los ferrocarriles, los sostuvo a los ferrocarriles. Durante el periodo de Perón, los ferrocarriles recibieron inversiones y fueron modernizados. Bueno, pero más allá de esa comparación, porque además estamos comparando dos momentos históricos distintos, sería muy largo establecer un análisis comparativo sólido sobre ese punto, el kirchnerismo, de alguna manera, en cuanto a la construcción política, puso el carro delante de los caballos. Claro, sí. Porque estableció la verticalidad sin contar con un movimiento popular construido. Algunas voces por allí decían, el movimiento ya está, ve el peronismo. Eso es una falacia, porque el peronismo venía absolutamente desquiciado y degradado por lo que era la década del 90, donde un peronista como Menem había destruido toda la obra del general Perón, y además venía inmerso también en compromisos con el Fondo Monetario, en compromisos con el establishment, del cual formaba parte junto con De la Rúa, digamos, junto con el sector, con Alfonsín, inclusive desde el momento en que Alfonsín capituló en toda la línea frente al Fondo Monetario Internacional y el imperialismo mundial. Entonces, venía, el peronismo no puede mirar para otro lado con relación a la fórmula que caracterizó el 2001, es que se vayan todos. Claro, sí. Entonces, había que reconstruir el movimiento desde la base. Y Kirchner de alguna manera lo entendió cuando planteó problemas como la transversalidad primero, o la concertación plural después, que son momentos de apertura, que yo en esta reunión en la que hago referencia anoche, decía que, bueno, justamente la crisis de la representatividad crea necesidades de apertura que a veces son, digamos, establecidas de un modo o de otro, y que había que interpretar esta cuestión de la candidatura de Cacho Buenaventura como parte, como expresión de esa necesidad de apertura. Bueno, pero no vamos a retomar el tema anterior. Claro, lo que quiero decir es que Kirchner advertía eso, pero al mismo tiempo quería controlar todo. Y en realidad, controlar todo verticalmente. Y en realidad es necesario comprender que si el peronismo ha apelado en dos ocasiones históricas a esa fórmula, es porque se propone construir un capitalismo en serio, o un capitalismo nacional, y teme que otra fórmula, digamos, donde las masas populares tengan un protagonismo mayor, donde se genere una ideología más coherente del movimiento popular y demás, puedan proponerse algo más que construir un capitalismo serio. Pero el problema no es ese algo más, sino el problema es que esa situación crea debilidades del movimiento popular que llevan a que ni siquiera pueda llevar a término la tarea de construir ese famoso capitalismo en serio, porque Perón cayó en el 55, volvió a caer el peronismo en el 76, y ahora, bueno, estamos muchas veces cortando clavos de que el enemigo no nos pase por encima. Entonces, hay que, mientras apuntalamos la coyuntura, porque podemos decir lo que se nos ocurra, digamos, lo que se nos ocurra estaría mal, pero podemos señalar límites de Scioli, límites de Randazzo, límites de Cristina, límites de Acastelo, pero
la política, que es un sistema de opciones, Sí, no sí. el libre albedrío, nos impone una realidad en la cual o los respaldamos o le hacemos el caldo gordo a Macri, a Sanz, a Massa, en el caso de Córdoba, a Guad, a Schiaretti, al partido neoliberal cordobés. Entonces, tenemos que responder a la coyuntura apuntalando las fórmulas provisorias que provisionalmente el pueblo tiene para usarlas como herramientas para sostener la continuidad de este proceso y derrotar al partido neoliberal. Pero si no olvidamos que hay una tarea estratégica de reconstrucción más profunda, tenemos que hacer eso también al mismo tiempo. Claro. Mientras respondemos a la coyuntura, tenemos que pensar en términos estratégicos, pensar en que el pueblo argentino necesita un gran debate, necesita un protagonismo popular menos tutelado, menos controlado, en el cual no se lo considere menos un menor de edad y se le dé plena participación. Bueno, porque eso es lo que nos va a llevar a una victoria definitiva. Bueno, te agradezco mucho, Aurelio, Bueno, nosotros ahora sí nos vamos a la...